¿no? Aquí. No, la familia patriarcal es un fenómeno que ellos llevan con ellos. Hemos visto la foto, tanto los que hicieron fortuna como los que se quedaron pobres, y a este clan familiar. Incluso los que se proyectan en la política, puede tomar decisiones a nivel público, pero en casa el padre tiene que tomar la decisión. La familia patriarcal se ha respetado mucho, incluso a nivel de casamiento, a nivel de cosas, digamos, personales, pero no puede no consultar con el patriarca si se va a contraer matrimonio con... Si vas a comprar un piso, Sí, si vas a sí, casarte, si te vas de puede tomar una viaje. decisión a nivel gubernamental, pero en casa el padre tiene que... Y bueno, o sea, luego yo me di cuenta que en otras culturas y tal, la gente considera a su familia su padre, madre y hermanos, y por ahí va. O sea, y en mi casa no, o sea, primos, tíos, abuelos, o sea, todos son familia igualmente cercana. Y cuando yo comento eso con españoles, pues me dice, pues así son las familias españoles. De otros tiempos, sí. Sí. Bueno, entonces yo, esa es mi pregunta, o sea, las costumbres españolas están tan marcadas por la presencia árabe. Pues yo no soy quien para hablar de la costumbre española, yo no puedo hablar de la costumbre árabe, pero lo que me resulta también significativo, yo le doy una interpretación socioeconómica, porque el patriarca cuando emigra, él se instala y fue él quien empieza como mercader ambulante, como es el caso de su abuelo. Él ya hace fortuna, empieza a llamar a otros. Entonces este poder económico siempre está relacionado con el papel social, porque él es quien da dinero, quien les ayuda, y siempre ellos lo respetan. Y ya sabe usted, como en Líbano, por ejemplo, un pueblo determinado, la mayoría de la gente ya tiene un cierto parentesco, o por lo menos son de la misma religión. Entonces, cuando vienen ya se mantiene esta relación, pero esto ya, yo diría, con el paso del tiempo, a partir de los años 40, con la segunda generación ya no es así. Es así con los inmigrantes, cuando ya estos inmigrantes están en vida. Y sobre todo ya estos árabes, como sabe usted. Pero el flujo de dinero intrafamiliar es una cosa impresionante. Sí, pero mire, con el paso del tiempo ya ellos no se casan entre ellos al comienzo, pero luego a ellos les interesa también abrirse hacia la sociedad austral, y se casan, se contraen matrimonios con otros grupos étnicos. El caso de Argentina es muy representativo, aparte es un caso que yo he estudiado muy detalladamente. Ellos buscan, cuando ya hacen fortuna, buscan relacionarse con la aristocracia. Con la aristocracia argentina. Es una aristocracia empobrecida que pierde el poder económico, pero mantiene el rango social, digamos los criollos, lo que se llaman en Argentina los criollos. Entonces hay un casamiento de interés. El árabe tiene dinero, pero no tiene rango social y le interesa integrarse. Mientras que el argentino, digamos, las grandes familias, Sanchorena o Cabeza de Vaca, o las familias tradicionales, ya les interesa porque ya el peso del dinero no lo tienen ellos, no está en la tierra, sino está en la industria, en el comercio, que está en mano no solamente de los inmigrantes árabes, de los inmigrantes en general, digamos lo nuevo rico. Entonces se produce este casamiento y debido a ello se diluye el papel de la familia patriarcal. No digo que desaparece, pero con el paso del tiempo ya los patriarcas desaparecen, una desaparición biológica, y los descendientes ya no tienen, incluso ellos no frecuentan tanto la comunidad árabe. El caso de su familia no deja de ser un caso muy representativo e interesante, pero muchos de ellos incluso evitan el contacto con el resto de la comunidad, porque lo consideran hasta cierto punto obstaculizador para la integración. Entonces hay de todo, solamente con el paso del tiempo. Luego, cuando hablamos de la sociedad en América Latina, no es el caso de la sociedad en Europa. Ahora estoy estudiando más bien el caso de los inmigrantes árabes en Europa, y ya veo que son sociedades totalmente diferentes. Sociedad francesa o belga o alemana es una sociedad donde digamos, la tradición social es muy fuerte,
Mientras que el caso de los argentinos, al comienzo del siglo XX, todos eran extranjeros. Por eso se dice que los argentinos son los hijos de los barcos. La mayoría, cuando preguntabas, por ejemplo, a los inmigrantes hacia los años, incluso cuando estaba yo en Argentina en los años 80, tú preguntas a alguien, ¿argentino hijo de quién? Siempre ya, y los españoles ya son los gallegos, los italianos son los tanos, los árabes son los turcos, los judíos son los polacos o los rusos. Entonces ya es una metamorfosis y una aluvión de razas, ¿no? Es el caso de... Por eso la integración ha sido más fácil. Yo quería preguntar una cosa que tiene que ver con lo que estabais también comentando. El hecho de que la mayoría de los grupos que emigran a Iberoamérica son libaneses, sirios y palestinos, me imagino que tiene que ver con que son los países donde las minorías cristianas son mayores, ¿no? Son minorías relativamente grandes y hace que vayan a esos a países de América Latina y no tanto a países, digamos, de cultura anglosajona, ¿no? A Norteamérica. Y en ese sentido también, de alguna forma, eso tendría que ver con el hecho de que se traslada o se transportan patrones y modelos culturales que nada tiene que ver con la religión, sino el hecho de la familia extensa como un hábito o como una forma de, digamos, de parentesco o de práctica social es cultural y no tanto de descripción religiosa, ¿no? Sí, pues bien, el factor religioso yo no lo he mencionado porque es un factor secundario, pero ha tenido que ver también con la inmigración. La inmigración, la razón principal es económica, política, pero también religiosa. No hay que olvidar que cuando empieza esta inmigración, en los años 70 del siglo pasado, se produjo en Líbano un acontecimiento muy grave, que son los enfrentamientos entre los maronitas y los drusos en Monte Líbano, con miles de muertos, y el Imperio Otomano acentuaba esta discriminación en contra de los cristianos. Entonces, fue también uno de los factores de que los cristianos inmigraron con más importancia numérica. Porque si hubo más inmigración hacia América del Sur en relación con Estados Unidos, yo no sabría decirlo, no puedo confirmarlo, probablemente por esta cadena de llamadas. Pero en Estados Unidos, Nuria, también hay una colonia árabe importante. Sí, hay una colonia importante, sobre todo en algunas zonas como Boston, como Detroit, y ellos también siguieron el mismo proceso. ¿También maronitas? ¿No? Sí. La mayoría de los que emigran son los maronitas. Luego los ortodoxos, luego los musulmanes. Anteriormente sunitas, pero después de la guerra civil libanesa, también chiitas. Ya saben que es un país dividido lamentablemente, incluso la Constitución tiene esta división según las sectas. Ya sabemos que en Líbano, por ejemplo, el presidente de la República, según la Constitución, tiene que ser maronita. El presidente del Senado, del Parlamento, chiita. El presidente del gobierno, sunita. Sí. Entonces, esta división ya la llevaron ahí. Es lamentable y la vivieron a comienzos de la inmigración. Era una cosa de verdad chocante, pero yo lo puedo atestiguar relacionando entre la historia y la memoria. Cuando llegué en el 85, creo, a Buenos Aires, ya tenía un cuestionario para realizar, fue el tema de mi tesis doctoral sobre los árabes en Argentina, y ponía encuestas para realizar una tesis doctoral sobre los árabes en Argentina, y la distribuí en la misión maronita de Buenos Aires, y la rompieron y la tiraron. ¿Quién te ha dicho que nosotros somos árabes? Nosotros no somos árabes, porque coincidía con una situación muy difícil en Cercano Oriente. Luego tú vas y hablas con un musulmán sunita y te dice, ¿dónde vas ahora? Dices, voy a entrevistar fulano de tal. Te dice, cuidado, es maronita, o cuidado, es chiita. Entonces ya estos problemas ya los llevaron con ellos. Es una situación que, por suerte, los descendientes no las vivieron. Los inmigrantes, cuando llegan los intelectuales, los nacionalistas árabes, ya saben que los nacionalistas árabes fueron como musulmanes y cristianos. Ellos no se interesan por la religión.
es una cosa que se puede admirar en estos dirigentes de la comunidad árabe. Ellos no se interesan por la religión. En el 80 y en esa época yo entrevistaba a un señor que era presidente de Fe Árabe América, que se llama Ramiz Shakra. Y yo le pregunté, ¿y su religión? Y me dice árabe. Entonces yo vuelvo a repetir la pregunta. No, su religión. No, árabe. No quiere, algunos ya llegan a este nivel, pero otros ya hay una... Y cuando surgen los problemas en Medio Oriente, ya la reproducción se produce enseguida en otro país. Sí, el caso de Brasil también no quiero dejar de mencionarlo. Habla usted, sí, que la colonia libanesa en Brasil probablemente es más importante que lo que hay en Líbano. Hasta hace poco, todos los veranos, se reúnen los parlamentarios de origen libanés que están por el mundo. Y el número de estos parlamentarios es el doble de los miembros del Parlamento libanés. Y en Brasil, yo creo, entre el 10 y el 15% de los miembros del Parlamento son de origen. Sí, y esta pasión que tienen por la política es sorprendente. Probablemente porque ellos no podían ejercer como políticos en sus países de origen, que vienen con este afán también, cuando encuentran ya democracia y ambiente propicio para el desarrollo de sus actividades políticas, se proyectan en la política.